¿Sabe qué? Todavía le cuelga un rato para que se apruebe en la Cámara de Diputados, en lo particular el presupuesto de egresos de la Federación 2022, pero llama la atención que para el sector salud lo aprobado ayer en lo general prevé un incremento del 27%, lo comentábamos hace un momento con Salomón Chertorivsky. ¿Alcanzará para mejorar el sistema de salud que tenemos en nuestro país tan deteriorado? Ya estamos en camino a un sistema de salud como el de Dinamarca. Dejo el camino y también el tema sobre la mesa y le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ahí está el tema, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Magda. A ver, lo ofreció, lo prometió, que íbamos a tener un servicio de salud como el de Dinamarca. Caramba, de veras que sí nos imaginábamos un avance mucho más rápido a la mitad del camino del presidente López Obrador, Víctor. Sin embargo, lo que los datos, las evidencias nos están diciendo es que Dinamarca cada día parece estar más lejos. ¿Y por qué se dice esto? Por lo que está ocurriendo simplemente, porque pareciera que apenas ayer el presidente, sí, López Obrador, reconoce lo que tenemos 2 años denunciando los ciudadanos, sí, que no hay medicamentos oncológicos, que no había medicamentos para personas con VIH, que las recetas en las clínicas del Seguro Social se surten a medias porque no hay un abasto suficiente. La falta de medicamentos es evidente, todo mundo lo sabe, sí, pero pareciera que al presidente lo tenían engañado o no se daba cuenta de lo que realmente estaba sucediendo con esto. Y ahora, luego de que regaña públicamente al director del INSABI y al secretario de Salud, donde dice el presidente, y tiene razón, en que no se puede estar tranquilo cuando hay este desabasto de medicamentos. Pero lo curioso de todo esto, Víctor, es que este desabasto de medicamentos fue generado por el mismo gobierno, fue generado por las mismas decisiones del gobierno del presidente López Obrador, que inició con esa satanización de los laboratorios, de los distribuidores de medicamentos, señalando y asegurando que había corrupción, que había un abuso. A lo mejor sí había abuso, y si había corrupción se tenía que haber denunciado, pero lamentablemente ni hay denuncias, ni hay corruptos hasta el momento en esa área, y por lo pronto sí un desabasto grave de diferentes niveles entre la población mexicana. Y eso nos aleja muchísimo de un sistema de salud que se ofreció de calidad, un servicio de salud eficiente, como lo dijo, buscaremos que sea para diciembre del 2021, es decir, estamos a 15 días de que se cumpla el plazo que el mismo presidente puso de que para diciembre del 2021 tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca, Víctor. Pues como dice la obra, ¿no?, de teatro, creo que es de Shakespeare, algo apesta en Dinamarca, ¿no? Algo está mal, porque bueno, queda claro algo. Uno, la paradoja de la información y del presidente, ¿no? Dicen que el presidente muchas veces es el hombre más solitario que hay, y hay otras veces que se dice que es el hombre mejor informado que hay. Aquí se viene a cuenta de nuevo esto porque el presidente siempre ha acusado de estar bien informado y no lo dudó, es un hombre muy perspicaz y que controla mucho, pero al menos en este caso se puso en evidencia que o una de dos, o se negaba a aceptar las versiones que ya corrían y las consideraba parte de ese complot y de esas estrategias para minar su imagen pública y la de su gobierno, o simplemente eran mentiras que no existían y que no eran como tal, o al menos no eran como eso. Y es cierto, lo que hizo ahora en Colima pues fue interesante, aunque después se desdijo y lo matizó, pero lo cierto es que se ve que ya hay un cierto nivel de desesperación y de molestia. Así le estarán zumbando los oídos al presidente cada vez que hace giras, que constantemente está escuchando lo mismo que nuestros reporteros nos documentan en los trabajos presentados a lo largo de este día: faltan medicinas de todo tipo en el país. Pero mira, Raúl, como dicen en política, luego es uno el error y los demás son consecuencias. Y tú bien lo decías, allá en octubre del 2018 el presidente tomó la decisión de cancelar todo este proyecto, toda esta infraestructura que existía en cuanto a suministro de medicinas, compra, venta, entrega, bajo el argumento de que estaba en manos de unas cuantas empresas voraces y también en manos de algunos políticos que habían hecho negocio. Algo de verdad había en eso, pero lo cierto es que tampoco vimos la otra parte que la debíamos haber visto en justicia, el castigo y por lo menos poner en evidencia a estos personajes, pero no, se optó por simplemente hacerlos a un lado y empezar de cero. Pero ese empezar de cero, caray,
tiene muchos nombres y muchos personajes, algunos bien intencionados y otros con errores garrafales. El caso, por ejemplo, de Raquel Buenrostro, que en su momento tomó la iniciativa o tomó la estrategia de unificar o de hacer las compras consolidadas a fin de ahorrar. Bueno, buen paso, pero lo malo es que se topó con personajes como José Alonso Novelo, este señor de Cofepris, que no está, por cierto, ya, y que le empezó a poner trabas porque había 1000 condiciones para poder comprar las medicinas. Y luego se encontraron con toda esa infraestructura que deshicieron, que ya no la pudieron rehacer. Falta de preparación, falta de relaciones, el know-how, que lo perdieron totalmente y que creyeron que era una cosa que se podía resolver. Así te resumo el drama de nuestras medicinas en México, mi querido Raúl. No sé si coincides. No, totalmente lo que estás diciendo, pero aquí la ironía de las cosas es que es un problema provocado y generado por esta misma administración. No se le puede echar la culpa a los del pasado, que también tenían sus asegúnes, pero definitivamente todo este gran problema del desabasto funcionaba a tirones y a jalones y como tú quieras, ¿sí? Y de alguna forma, pero ¿qué es lo que sucede? Este gobierno genera este gran problema del desabasto a partir de esa desconfianza y de los señalamientos de corrupción no comprobados, como ya mencionamos. Mandan a los de Cofepris a suspender líneas de producción de medicamentos oncológicos y todo empezó con la empresa PISA, recordarás, en su planta de Tlalpan, que le suspenden el proceso de la fabricación de estos medicamentos oncológicos. Y de ahí viene todo este problema en donde el gobierno se le hace fácil decir, bueno, si las compras consolidadas, que son grandes compras para obtener buenos descuentos, se lo vamos a encargar a la Secretaría de Hacienda. Y luego no pudo la Secretaría de Hacienda y se lo encarga a este organismo de las Naciones Unidas, a la UNOPS, ¿sí? Que tampoco pudo y no ha cumplido con el compromiso de los medicamentos suficientes para todos los mexicanos. Y bueno, se desestimó ese complejo sistema de compra, como ya lo decía el exsecretario de Salud hace unos minutos aquí con Magda. Sí, había 500 personas en el Seguro Social que eran los responsables de las compras consolidadas, 500 personas dedicadas a ver precios, analizar posibilidades, materias primas, con anticipación de un año para hacer las compras del siguiente año. Pero ¿qué se quiso hacer? Pues es como ha dicho el presidente, es que es tan fácil gobernar, pensó que era simplemente salir al mercado a comprar medicamentos y se dan cuenta que las materias primas se tienen que solicitar con anticipación, que no existen los medicamentos ya en algún almacén listos para su venta. Sí, hay que mandarlos, hay que encargarlos para que se empiece su elaboración, su fabricación y luego recibirlos. Y ya que los recibimos, ahora buscar toda una estrategia tipo Bimbo, tipo Coca-Cola, tipo de estas empresas que tienen el mercado, que ya existía, que eran las mismas empresas, los mismos distribuidores, y eso le hacía mucho ruido al presidente y que de alguna forma había intereses ahí políticos metidos que estaban haciendo negocio, que eran parte del negocio, y no lo dudo, pero pues no era razón para poder desarticular esto. Por eso, a ver, me parece, volvemos a lo mismo, Víctor, que se cometen estos errores. Si hay errores o está algo funcionando o hay corrupción, corrige, mete a la cárcel, investiga, pero no puedes parar todo un esquema, suspender todo un esquema de distribución, de compra de medicamentos y ahora pues padeciendo la gente con esto que de alguna forma ya se ha dicho. El 26% de los habitantes de este país no tienen cobertura de servicios de salud, el 26%. Y de los que sí tenemos servicios de salud, ya sea con el ISSSTE, con el Seguro Social, con SEDENA, con algunos de estos organismos, el 34% está buscando servicios de salud a través de los médicos de las farmacias, Víctor. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué ocurre esto? Porque lamentablemente las instituciones de salud están saturadas y con falta de medicamentos. Y la gente que tiene posibilidades económicas de poder pagar una consulta privada, a veces muy barata, y comprar los medicamentos en la farmacia, sí es más conveniente que ir a la clínica del Seguro Social, del ISSSTE o del instituto correspondiente. Sí, es decir, de un sistema de seguro popular que más bien funcionaba, donde se denunciaron abusos en su momento, pasamos, desaparece en el seguro popular, por lo que ya se ha mencionado, a un INSABI que todavía no puede agarrar, 3 años después no puede agarrar los hilos del tema de salud. Y lamentablemente esos servicios de calidad
esos servicios de eficiencia, de los cuales en la teoría deberían estar ya empezando a sentirse en los sistemas de salud del país, lamentablemente se ve cada día más lejos. Y sabes también qué pasa, Raúl, que esto atraviesa por una concepción ideológica, ¿no?, del propio gobierno actual, que considera que prácticamente todo lo hecho anteriormente está mal y no vale la pena mantenerlo como tal. Y que no solo es necesario acabar con todo, sino aparte también mandar implícitamente el mensaje de que las cosas son diferentes. Sería fantástico si estas cosas diferentes empezaran a funcionar y realmente nos dieran resultados a los mexicanos. Pero bueno, es un ejemplo de que a veces el cambio no siempre es para adelante, a veces el cambio también es reversa. Lamentablemente, si tú no quisieras tener un sistema de salud que garantice para ti, para tu familia, servicios de salud de primera, sí que cualquier persona, cualquier mexicano que tenga necesidad de acudir a un hospital reciba desde luego una atención de calidad, de calidez y de calidad, sí, sería importante. Pero fíjate, como datos que lamentablemente complementan esto que estamos comentando. Mientras hablamos de que queremos tener en México un sistema de salud tipo Dinamarca, la revista Lancet, que es una revista especializada inglesa sobre temas de salud, sí, revela datos que me dejan fríos. De cada 100 personas que entraron por COVID a un hospital público, de cada 100 personas, 69 perdieron la vida en hospitales públicos, personas que tuvieron que ser intubadas. Mientras que en el sector privado, de cada 100 personas que entraban, 37 perdieron la vida. ¿Por qué esa gran diferencia? ¿Por qué en los hospitales públicos en México tenemos ese grave problema de eficiencia? Tendrá que ver con falta de insumos, tendrá que ver con falta de medicamentos, tendrá que ver con la saturación, que los médicos están cansados, ¿sí?, de atender horas y horas a personas enfermas y sin todas las herramientas necesarias. Es interesante lo que se publica y esto, claro, pues bueno, simplemente... Eso, Raúl, fíjate, ese tipo de observación que estás haciendo de la revista Lancet es precisamente a lo que yo me refería con los juicios históricos, que es lo que te empiezan a crear el marco conceptual de lo que ha sido o fue un trabajo hecho ya, porque en el momento en el que lo discutíamos, yo recuerdo cuántas veces en el día a día estábamos metidos en la batalla hablando de los problemas y no podíamos sacar conclusiones, no podíamos decir se están haciendo bien, mal las cosas, siempre había segúnes, había un discurso de gobierno y por otro lado una realidad que te golpeaba la cara todo el tiempo y decíamos, bueno, no nos queda más que esperar a que esto pase un poco y que haya un poco de distancia para poderlo ver. Esos datos de Lancet que hablan, fíjate qué dato, de 10 de cada persona, 7 de cada 10 personas en hospitales públicos perdieron la vida en comparación con 3 que perdieron la vida en hospitales privados, te reafirma la versión que en ese tiempo corrió de que lo que importaba era mantener camas, útiles y que había que atender a la velocidad del rayo, aunque se me muriera. Ese no era el punto era poder decir tenemos capacidad para recibir. Pero dime, es lamentable esa cifra. De ser así, es un juicio lapidario en contra del sistema de salud en este país y desafortunadamente para la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y de responsables directos, el subsecretario de Salud, y yo pensando que tiene gran responsabilidad. Bueno, en fin, así las cosas con el tema de salud. Seguiremos abordando. Viernes, Raúl, es viernes. Es viernes y las cosas desde luego esperemos que vayan para bien de este país. Víctor, gracias, muy buenas tardes. Vamos a continuar informando aquí en Mega Noticias.